¿Qué era lo realmente importante en nuestra clase? La importancia de nuestras ocupaciones no la medíamos por su utilidad futura o por su repercusión en las notas. No la medíamos por la que nos reportaba o sacábamos de ella, sino por lo que nos movilizaba internamente, es decir, por lo que sacábamos de nosotros gracias a ella. Era importante cuidar la calidad de nuestras ejecuciones, en cuanto a expresión de nuestro amor hacia ellas, de nuestras relaciones, en cuanto a expresión del nivel de reconocimiento y encuentro con los otros. La importancia ni siquiera venía de lo que habitualmente se valoraba en otros entornos y contextos. Nos importaba la calidad de nuestras respuestas emotivas, como estímulos que podían despertar y estimular nuestras ganas de trabajar, el placer del encuentro. Nos importaba todo lo que pudiera favorecer la armonía y crear belleza, todo lo que suscitase lo mejor de cada uno. Nos importaba vibrar con todo y todo aquello que nos hacía vibrar. Nos importaba todo lo que nos ayudaba a conocernos y comprendernos, a conocer y comprender las cosas y fenómenos de la vida y del mundo. Era importante cuanto nos hacía mejores y cuanto hacíamos por mejorar algo o a alguien. Era importante todo lo que despertaba o avivaba nuestra capacidad de admiración, sorpresa y alegría. Era importante lo que para otra mucha gente no lo era. Y era importante poder vivir todo esto sin dar mucha importancia a nuestra importancia personal. La importancia personal no se refiere solo a la mera vanidad o al egocentrismo, sino a una manera concreta de percibir y moverse en la clase y en el mundo. Ella nos hacía creer, errónea e inútilmente, que mis cosas eran las más importantes y decisivas. Siempre yo, mí, a mí. O nos hacía caer en la confusión que nos impedía distinguir entre lo que significaba ser un centro de la clase y ser el centro de la clase. Nuestra clase era una clase N. Nadie, nosotros. Nadie era importante, porque todos éramos importantes. En no pocas ocasiones pudimos comprobar, a veces incluso con una cierta cuota de dolor o sufrimiento, que la importancia personal era un auténtico aguijón para cada uno. Cuando actuaba, no solo envenenaba lo que tocaba, sino que dejaba sin vida a quien se servía de ella. Lo realmente importante no eran los libros, las asignaturas, sino nosotros, cada uno de los que allí estábamos, en su único, singular e irrepetible acontecer, sentir y vivir. Por delante de la planificación o del programa por cumplir, poníamos la vida y el mundo de quien estaba a nuestro lado, junto a nosotros. El currículo estaba hecho para el niño y no el niño para el currículo. Había un programa al servicio del maestro, pero no un maestro al servicio del programa. La esclavitud a una programación preestablecida o la incapacidad para desarrollar un currículum a partir de lo que se va suscitando en el fluir del vivir diario en convivencia dificultan, si no es que llegan a impedir, que los pequeños detalles, las vivencias o sucesos más nimios se conformen como contenidos curriculares, como ocasión de aprendizaje. Un aprendizaje contextualizado en lo que nos sucede, un aprendizaje centrado o sostenido en lo que nos sucede en esto que está sucediendo. Estábamos sumergiéndose en una especie de pedagogía desde y en el aquí y ahora. Fue un continuo abismarnos en lo más diverso, variable, impredecible e imponderable, y un entregarnos a las vivencias reales y espontáneas que se daban y a las situaciones que se suscitaban. Algo que para nada tenía que ver, sin embargo, con un cómodo espontaneísmo o la fácil improvisación. Los aprendizajes se fueron articulando en una interacción continua, fluida, espontánea y situacional del currículum académico con esos otros contenidos naturales o vitales que de manera sencilla se generaban. Fue así como fui entendiendo que cualquier situación podía ser pedagógica, es decir, una posibilidad para el aprendizaje.
El ejercicio de escribir, por ejemplo, llevaba consigo otras muchas cosas. No solo el aprendizaje específico del área del lenguaje, también el modo de coger el lápiz, el amor al trazo, la apertura de la mano y la posición global del cuerpo, la compostura interna y externa, el modo de pedir o entregar la goma de borrar. No solo atendíamos y conversábamos y corregíamos las grafías, las palabras, los textos, también los contextos, las conductas asociadas, las actitudes de fondo, los valores movilizados, las emociones sentidas, las expresadas, las calladas, las reprimidas. Las situaciones de aprendizaje se sucedían como en una coreografía en múltiples escenarios, sobre el cuaderno, en torno a la pizarra, en la mesa, en algún rincón de la clase, regando una planta, mirando por la ventana, leyendo los carteles y murales, en los juegos, en los tiempos de libre disposición. Lo más habitual es que sean los ejercicios ya preparados y recogidos en los materiales editados los que den cuerpo y sostengan la mayor parte de las situaciones de aprendizaje escolar. Como todos sabemos, dichos materiales son elaborados por otras personas totalmente ajenas al grupo y desconocedoras por completo de la situación específica y única del mismo. Había otra posibilidad, cuando la situación o acontecimiento se conforman como ejercicio. La verdad es que infinidad de acontecimientos nos invitaban constantemente a que hiciéramos uso de ellos como un instrumento privilegiado con el que trabajar y trabajarnos. El sencillo cotidiano de cada día nos animaba y nos brindaba continuas oportunidades para ejercitarnos. Una conversación, un quehacer de cuaderno y lápiz, un conflicto, un gesto de amistad y cariño, una explicación por parte del maestro, una explicación por parte del niño o niña, la corrección de trabajos, la observación y comentarios sobre los cuadernos y trabajos de uno mismo y de los demás compañeros, el nivel y tipos de ruidos que generábamos, la calidad de la atmósfera sonora que nos rodeaba, anécdotas del recreo, episodios que espontáneamente brotaban, igual que sucede con las amapolas en medio de un inmenso trigal. Todo ello nos servía de herramientas para el ejercicio creativo de lo que somos y nos ayudaban a desplegar todo lo posible en aquellos momentos, en aquella situación, nuestras posibilidades, capacidades y valores. Si no poca incertidumbre al principio, fuimos reconociendo como ejercicio fundamental a aquel que tomaba a la persona, a ese niño, a esta niña en concreto e incluso a mí mismo, como instrumento, como campo de experiencia y como finalidad. Fuimos aprendiendo a utilizar la más simple y rutinaria actividad diaria para la toma de conciencia y para la renovación de lo que somos, para dar consistencia real a aquello que intuimos, pensamos o creemos, a aquello a lo que aspiramos. El acontecimiento no se podía codificar como una situación prefabricada para la que ya se tenían soluciones prefijadas o preestablecidas. El acontecimiento es siempre una situación que se presenta, una situación presente y por consiguiente una situación que se nos regala. Cuando lo vivido, acontecimiento, es lo más importante, no es tan urgente o prioritario juzgarlo, calificarlo, cuantificarlo, evaluarlo, sino recibirlo y apreciarlo como la realidad o verdad de un aquí y ahora único. Este modo de abordar el acto pedagógico nos distancia, en cierto modo, del fracaso, en el sentido de que sentimos que hay éxito o fracaso con relación a unos objetivos previos y prefijados. En función del logro de estos objetivos o del nivel de consecución de los mismos, adjudicamos una valoración positiva o negativa a la experiencia, lo realizado, lo vivido. La pedagogía del acontecimiento permite una educación desde lo imprevisto, frente a esa otra pedagogía preprogramada en la que las mismas causas o propuestas provocan los mismos efectos, producen siempre los mismos resultados. Una consideración pedagógica del acontecimiento va a alcanzar, superar
e incluso trascender o ir más allá de los objetivos iniciales de partida, y es la que mejor puede favorecer el que cada uno puede extraer lo que puede y a su ritmo de una situación dada, cada cual desde su particular nivel evolutivo o grado de conciencia. Es la imperiosa necesidad que el maestro experimenta de sentir la tranquilidad y seguridad de que los niños están aprendiendo algo, lo que le lleva a prefabricar una situación, tarea, actividad o ejercicio, en la que por una vía rápida y segura se promuevan los aprendizajes más superficiales, mecánicos y menos conscientes. Es cuestión de aprender algo y a cualquier precio, aunque éste lleve consigo en su cuota asfixiar la vida y anular el emocionar de los que aprenden. Pero en el acontecimiento, lo que muchas veces nos encontramos no es algo que necesariamente habría que encontrar. Lo que sucede no era algo que tenía que suceder. Esta no necesariedad propia de todo acontecimiento que es, sobre todo, un suceder, un fluir, es lo que permitía no solo obtener unos resultados, encontrarse con unos logros, sino también la sorpresa de nuevas posibilidades, la acogida de lo inesperado. Aunque yo siempre cuidaba y preparaba cada sesión de trabajo con los niños, fui percatándome de que los resultados, lo que sucedía, no era algo directamente proporcional y en consonancia con mi preparación previa, ni tampoco una consecuencia de mis intervenciones. Tuve que comprender y aceptar que aunque yo preparase y cuidase bien el terreno para los aprendizajes, la cosecha siempre florecía y maduraba en algún espacio insondable, secreto, que a veces sentí que incluso sagrado. Cada vez más fui fiándome de ese lugar, de esas fuerzas profundas que sostienen cada acontecimiento, el más mínimo fenómeno que sucede. Les dejé espacio y me uní a ellas. Me fiaba de lo que ya estaba, lo que de hecho sucedía, y me dejaba sorprender por ello. Comencé a sentir a la vida tal y como se nos iba presentando en cada momento, y me pregunté si tal vez la clave no era otra, sino estar en sintonía con lo que iba sucediendo. Esta pedagogía del acontecimiento exigía de mí otra presencia, otro modo de situarme e intervenir, otro rol, requería otras cualidades de las que no me había formado en mi preparación profesional. No bastaban, podían ser necesarias pero no suficientes, mis habilidades programadoras, mi destreza metodológica, mi capacidad explicativa, mi competencia disciplinar o teórica, mis recursos prácticos. Fue la misma demanda que cada acontecimiento requería lo que me fue forjando, despertando o desarrollando nuevas cualidades, aptitudes, actitudes, pericia en mi labor como maestro. La acogida y la escucha, la sensibilidad, el estar disponible, la cualidad y el modo de estar presente delante de los niños, en el desarrollo de las diversas tareas y en medio de cada una de las situaciones. Con el transcurrir de los años y gracias a la infinidad de experiencia que se fueron dando cada día, a cada momento, fui afinando mi percepción de las situaciones y el análisis de las mismas. Fui ahondando en la comprensión de los múltiples matices y significados de cuanto sucedía. Fui ganando en mi capacidad para responder con prontitud, pero sin precipitación, de maneras nuevas e inéditas y de modo creativo. Hasta entonces había puesto mi confianza y seguridad en las excelencias de los recursos, de los juegos y de las dinámicas que proponía a los niños para un más agradable y lúdico desarrollo del currículo. Esa confianza se fue casi imperceptible, desplazando hacia un espacio misterioso dentro de mí mismo, desde el que surgía, sin antes saberlo de antemano, la respuesta que convenía a una situación dada. Estaba pasando de aplicaciones prefijadas y que seguían o respondían a un determinado modelo de intervención pedagógica
aún dejarme inspirar por la propia situación o acontecimiento. Justo al teclear este último punto final, me asalta el recuerdo de uno de los acontecimientos que, a pesar de su simplicidad, quedó fuertemente grabado en la memoria de los niños y que ejemplifica esto que acabo de señalar. Estábamos en la clase de primero. D.B., en un momento de enfado, lanzó con rabia su lápiz al suelo. Los niños, que ya sabían de mi insistencia en el trato amable a las cosas, en el cuidado de los materiales de trabajo, abrieron sus ojos como para no perder detalle de una bronca que se sospechaba bien sonora. Sin embargo, sin saber cómo, por qué ni de dónde, mi respuesta a la acción del niño fue totalmente otra a la esperada. Con una gran parsimonía, con conciencia de que unos ojos expectantes no perdían el más mínimo detalle y matiz de mis movimientos, caminé hacia el lugar en el que había quedado el lápiz. Me incliné, lo cogí, lo coloqué extendido en la palma de mi mano izquierda, lo acaricié varias veces con mi mano derecha. Luego, sin decir ni una sola palabra, me giré, miré a los ojos al dueño del lápiz y se lo coloqué con mucha ternura sobre su mesa. El silencio se prolongó durante un buen rato. No hubo ningún comentario verbal, pero me di cuenta que mi gesto fue todo él una palabra contundente y efectiva. No podemos llevar a cuestas un manual inmenso que nos diga qué hacer y cómo hacerlo. Cuando nos metemos de lleno en cada situación y al mismo tiempo dejamos que lo que sucede nos atraviese, nos traspase, nos hable, la energía misma de lo que sucede nos despierta un modo único, irrepetible y pertinente de actuación. Es como si el acontecimiento fuese un campo de fuerza o energía que él mismo va suscitando las indicaciones para el siguiente paso a dar. Es entonces cuando la pedagogía pasa de ser la aplicación de lo que uno sabe a un aprender de aquello que aplica. Me di cuenta que al mismo tiempo que me fui preparando y perfeccionando en mi modo de vivir las diferentes situaciones o acontecimientos que se iban dando, al mismo tiempo se fue despertando en mí la capacidad y la posibilidad de suscitarlos. Es un aprendizaje, un adestramiento, una capacitación que dura toda la vida y para la cual uno se nutre de todo lo que vive, y es en todos los ámbitos y facetas de su cotidiano. Todo lo leído, conversado, escuchado, trabajado, vivido, es lo que me permite generar, a propósito de algo, en una situación concreta y peculiar, una respuesta singular y única, una actuación pertinente y adecuada, es lo que favorece o posibilita que surja la respuesta. Sabemos que creatividad es justamente interrogar la respuesta. Cuando nuestra respuesta ante un hecho no cierra un suceso, sino que abre un acontecimiento, es entonces cuando estamos desarrollando nuestra labor pedagógica como un gesto de creatividad. Tomar conciencia de esto me ayudó a comprender que lo más decisivo de un maestro es poder convertirse en ocasión para el acontecimiento. Maestro es aquel cuya presencia o intervención permite o suscita que algo suceda, y que este algo que sucede pueda ser acogido y vivido como acontecimiento. Los espacios y los objetos como acontecimientos y ámbitos para el encuentro. El acontecimiento está lleno de elementos que dejan de ser meras gentes, cosas o situaciones, cuando oímos y nos dejamos empapar por el latido que contienen. Cada hecho o suceso de nuestra cotidianidad, de nuestra existencia toda, lleva dentro de sí un mensaje, un sentido, un significado. También las cosas, los objetos y el modo de conformar un espacio. Aunque para una mirada precipitada y superficial, las cosas, los objetos, los lugares pueden manifestarse mudos, inexpresivos, intrascendentes e incluso banales y sin importancia, más allá de su aparente silencio e irrelevancia.
Nos es imposible percibirlos como plenos de contenido cuando nos relacionamos con ellos, cuando los atendemos a fondo y desde el fondo de nosotros mismos. El aula en sí misma, como espacio, como atmósfera para acontecimiento y ámbito para el encuentro. Por eso, un tiempo antes de que entrasen los niños, me paseaba por ella, la preparaba, adecentraba la temperatura y la perfumaba. Siempre me han sobrecogido las aulas en las que no hay el más mínimo orden ni concierto en los espacios. He visto clases desnudas y frías, clases desordenadas y sucias, clases que más bien parecían trasteros o archivos e incluso oficinas administrativas, pero también he tenido la suerte de entrar en aulas llenas de vida y colorido, clases habitables y habitadas, cálidas y con una siempre agradable sensación de hogar. La organización del espacio y la decoración no son mera añadidura, sino que conforman todo un entorno o hábito energético y vibracional que afecta a quienes están en él. La disposición de un aula ha de favorecer en sí misma la serenidad, la disposición al trabajo y al sosiego, el encuentro interpersonal, los intercambios relacionales y sobre todo la alegría de estar. Una vez he llegado a pensar si un aula no es sino una jaula desprovista del humor y la risa. La clase no puede ser nunca un espacio cerrado, sino un lugar abierto que promueva todo tipo de aperturas, de uno mismo, a las otras clases o grupos, a la familia, al entorno cercano e incluso al lejano. Una clase saturada, desordenada, disarmónica, va a saturar, desordenar, alterar los circuitos energéticos internos de quienes trabajan en ella. Cada uno tiene su espacio personal, pero también nos sentimos propietarios y responsables de los espacios comunes. El encuentro humano precisa de un lugar acogedor que lo seduzca, lo fecunde, lo geste, lo alumbre, lo desarrolle, lo haga crecer. El aula se convierte así en continente y contenido de todo lo que se hace y se vive. Por eso la estructurábamos en función de nuestros trabajos o momentos educativos. Espacios para conversar, para escribir, para leer, biblioteca de aula, para estar en pequeños grupos, espacio de asamblea, zona de juegos. Por eso cuidábamos con sumo esmero su orden y limpieza. La decorábamos con nuestros trabajos, con fotos de experiencias vividas como grupo, con láminas atractivas y sugerentes, con murales, y la poblábamos de plantas que a su vez nos llenaban de colorido y vida. Las paredes se iban poco a poco engalanando a lo largo del curso, con reflejos, testimonios y recordatorios de lo que íbamos haciendo y viviendo. En un lugar destacado y visible íbamos dejando constancias de las frases mágicas que continuamente releíamos y comentábamos para que pudieran quedar impresas también en el corazón de cada uno. La ternura es la suavidad con la que nos sale la luz que llevamos dentro. La ternura nos ayuda a tratar las cosas con respeto y cariño. Para hacer bien una cosa, amigo mío, hay que amarla. Una cosa es participar y otra muy distinta interrumpir. El silencio es bonito y nos ayuda a estar mejor. Una clase es un microcosmos en el que conviven, se afectan y se interrelacionan múltiples espacios y dimensiones. El espacio físico del aula, su amplitud, distribución, funcionalidad, orden y decoración. El espacio relacional o entre el grupo, al que me gusta llamar espacio N, nadie, nosotros. El espacio sonoro, ambientación musical favorecedora de las diversas actividades o momentos. El cuidado de nuestras propias emisiones sonoras en lo que se refiere a la velocidad, ritmo, tono, volumen y emocionar en las interacciones verbales. El espacio del otro como lugar sagrado e inviolable. El propio espacio interior, el adentro que nos pertenece y que podemos pensarlo y sentirlo como el espacio de energía en expansión, como lugar para la atención y el ser conscientes.
Cuando vivimos y habitamos los diferentes espacios como espacios de energía y como acontecimientos para el encuentro, ya no nos limitamos a estar junto a las cosas y a las personas, sino que convivimos con ellas. Los objetos que pueblan la clase son mucho más que simples volúmenes que invaden y ocupan un espacio. Cuando se convive con ellos, su alcance no se agota en su forma, sino que trasciende y va más allá de su silueta física, prolongándose hacia el espacio que los alberga y a la conciencia de quienes lo contemplan o hacen algún uso de ellos. Además de sus diferentes elementos constitutivos, materia, forma, color, forman parte también del objeto su colocación, la sintaxis de su ubicación con respecto a los otros objetos y con relación al espacio que lo contiene, la historia vivida o de la que ha sido testigo, el trato o cuidado mantenido con él. Todo ello es tan consustancial y esencial al objeto como su morfología. Los objetos que teníamos en clase no constituían un mero decorado en el que desarrollábamos nuestros quehaceres, sino que llegamos a integrarlos como un elemento más en el desarrollo de los mismos. Por eso les dedicábamos unos espacios y unos tiempos, que en modo alguno vivimos como una pérdida. Nuestra dedicación a los espacios y objetos, la inversión de dedicación y tiempo que hacíamos en ellos, es la que nos permitió habitar en los espacios y la domesticación de las cosas, tornándolas personales, familiares e incluso íntimas. En la cartilla de lectura que personalmente preparé en el curso de primero, fuimos siguiendo aventuras de Pinocho, personaje que poco a poco se fue convirtiendo en la mascota de la clase y mucho más aún, como describiré más adelante, en un elemento de vinculación emocional para todos. Los cuentos de Pinocho, que leíamos una y otra vez, bien en silencio tumbados en la alfombra o bien colectivamente, recogían y expresaban con una gran sencillez los fundamentos que iban sosteniendo nuestras experiencias. El capítulo segundo, que reproduzco a continuación, nos planteaba la posibilidad de una relación amorosa con las cosas. Las aventuras de Pinocho, Pinocho y el amor a las cosas. Al día siguiente, Pinocho decidió salir a la calle y conocer el mundo. Cuando paseaba por el parque, vio a dos niños que estaban pintando uno de los bancos y dándole patadas a una papelera. Pinocho se acercó a ellos y les dijo: ¿Vosotros no escucháis cómo lloran esas cosas que maltratáis? Sí, las cosas no lloran, muñeco tonto, contestó uno de los niños. Ah, no, cerrad los ojos, y si escucháis con el corazón, podréis oír el llanto del banco y de la papelera. Los niños hicieron lo que decía Pinocho, cerraron los ojos, escucharon con el corazón, y pudieron oír cómo las cosas les pedían que las trataran con cuidado y con cariño. Pero sí es verdad lo que dice este muñeco, gritó sorprendido el otro niño. De los ojos de los dos niños salieron 3 lagrimitas. No eran lágrimas de pena, sino de alegría, porque cuando uno oye con el corazón y cuida las cosas, todo el cuerpo se llena de alegría. Algunas veces la alegría es tanta que rebosa y se sale por los ojos. Muchas gracias, pequeño muñeco. Nos has enseñado algo maravilloso. Nunca nadie nos dijo que también las cosas tienen su corazón. Te prometemos que siempre las cuidaremos con mucho cariño y ternura. Y Pinocho se marchó contento de haber ayudado a hacer feliz a la gente. Cada día nos ofrecía, con generosidad, infinidad de momentos o situaciones en los que podíamos abrirnos a ese otro modo de contactar con las cosas. No era preciso prefabricar ninguna situación artificial, sino aprovechar aquello que nos sucedía en nuestro uso y trato habitual y cotidiano de los espacios y de las cosas. Dejar que los espacios nos hablen, permitir que las cosas signifiquen. Ni las personas ni los objetos fueron situadas al azar. No procedía una ubicación arbitraria realizada por la mano de la inconsciencia o con el impulso de la prisa. A veces me llevaba varias horas a analizar y reflexionar sobre la disposición de los alumnos y de la mía propia en la clase.
estudiar las proximidades, cercanías o lejanías más convenientes y adecuadas en un momento dado, en una situación particular, con relación a algún niño o niña concretos. Ubicar con sentido, con un sentimiento consciente e intencional, no en el primer lugar que nos caiga en la mano, sino en su sitio. Eso me exigía un mínimo de exploración, de indagación, de búsqueda del lugar de cada uno y del sitio de cada cosa. La disposición espacial tenía que favorecer el que las presencias irrumpieran de manera patente y manifiesta. Solo así la clase podía llegar a mostrarse como un pequeño microcosmos plenamente dotado de significaciones. Eso hacía que nos sintiéramos bien en ella, y que cuantos nos visitaban percibiesen y captasen una cierta atmósfera. Nuestra clase, organizada, decorada, cuidada con esmero, desde una peculiar manera de relacionarnos con ella, nos evocaba, convocaba e incluso provocaba. Si incorporamos la clase a nuestra propia persona e historia, limpiarla, ordenarla o decorarla no será sino una manera de adecentar la propia interioridad. Como es adentro, es afuera y viceversa. Cuando cuidábamos la clase, no estábamos cuidando algo ajeno, sino una proyección en el espacio y en los objetos de nosotros mismos. No estábamos solos, ni mucho menos, ante una actividad higiénica o de civismo, sino realizando este gesto de generosidad por el cual devolvíamos las cosas a su estado original de transparencia y claridad. Colaborábamos con el orden aparente del universo, aportando el orden humilde y sencillo de todo aquello que estaba al alcance de nuestro radio de acción e influencia. Se trataba de embellecer aquello que usábamos y de dotarlo de hermosura. Tener ordenada la clase era mucho más que apartar las cosas o quitarlas de en medio para no tropezar con ellas. Era buscar el lugar que precisaba cada cosa, y en el que esa cosa no solo era más fácilmente localizable, sino también adquiría toda su presencia y prestancia. Ordenar es ir construyendo conscientemente la sintaxis de nuestra relación con los espacios y los objetos. Si limpiar es una acción dirigida a la morfología de aquello que limpiamos, y ordenar es ir vinculando sintácticamente las diversas formas y espacios de los que disponemos, al limpiar y ordenar nuestra clase no hacíamos sino dotar de una semántica consciente lo que era nuestra convivencia con los elementos. Después de varios años implicados en esta vivencia del encuentro con las personas, los espacios y los objetos, ya en quinto curso releemos todas nuestras acciones y experiencias al respecto desde la cosmovisión y homovisión que aparece en el libro Principito. Cada día leíamos, comentábamos, soñábamos, reescribíamos, llevábamos a casa y meditábamos en nuestro corazón un capítulo de este libro. Llevamos a construir entre todos un libro gigante con los pasajes que más nos emocionaron o impactaron, con otros viajes y aventuras que nosotros inventábamos e incluso algunas que escribieron los padres, madres, tíos o abuelos que también quisieron unirse al proyecto. Fue un acontecimiento la presentación del libro en la clase. Aunque era un libro muy pequeñito, creo que los niños captaron el amor tan grande con el que yo lo sostenía pegado a mi pecho mientras hacía la presentación de él y de su autor. No sé cómo pude contagiarles mi pasión por unos personajes que todavía hoy, después de innumerables relecturas, me siguen conmoviendo, interpelando y enseñando. Creo que fue un acontecimiento cada uno de los capítulos leídos y trabajados. Hubo un momento de especial intensidad cuando, después de meses de relación, trabajo y disfrute con el librito de Saint-Exupéry, sentados en círculo, el libro fue pasando de mano en mano y de corazón en corazón. En silencio, solo arropados por una música suave y algún que otro comentario que yo iba haciendo, casi susurrando, expresamos nuestro agradecimiento con nuestro silencio, con los ojos cerrados y la mirada hacia adentro, o con las palabras que el corazón nos suscitaba.
También el encuentro lleva consigo la despedida, y también la despedida puede vivirse como acontecimiento. Era el momento propicio, cuando alguna que otra lágrima se escapaba, de comentar lo agridulce de muchas experiencias humanas y de nuestra vida, como los momentos de la despedida. Nos duele dejar, soltar. Me atrevo a pedir el librito y releer, una vez más, el capítulo 26, y comentamos de qué o de quién nos cuesta o nos ha resultado doloroso despedirnos. Y comenzamos a intuir que permitir la despedida es un gran gesto de amor, porque es un no retener y dejar al otro libre en la libertad de su propio movimiento. Y se nos abre una nueva visión más gozosa de la despedida. Nos permite liberar un espacio, una posibilidad no solo de nuevos encuentros, con otros libros, con otros personajes, con otras personas, sino que también nos regala la alegría del reencuentro. Cuando algo o alguien nos quedó dentro, nunca se va del todo, y establecemos momentos de silencio mientras abrazamos el libro que nos había acompañado en tantos y tan gratos momentos, unos más prolongados, otros más breves, pero todos igualmente intensos. Es la posibilidad de reconocer que algunos momentos son ocasión y oportunidad para callar, para el silencio. Cuando nuestro corazón habla, las palabras esperan, escuchan, descansan. Cuando esto sucede, al leer la última palabra y antes de cerrarlo, uno lo aprieta con fuerza en su regazo, lo besa y lo ama en secreto. Entonces, y solo entonces, el libro ya quedó dentro, y se recuerda como un manojo de jazmines de abril que perfuman el misterio. La hondura de lo simple es infinita, página 202. El pequeño príncipe del asteroide B612 oye del zorro el significado de domesticar. Es una cosa demasiado olvidada, significa crear lazos. Solo se conocen las cosas que se domestican. Hay que ser muy paciente. El tiempo que perdiste por tu rosa hace que tu rosa sea tan importante. Eres responsable para siempre de lo que has domesticado. Eres responsable de tu rosa. La rosa representaba todos y cada uno de los espacios y rincones de nuestra clase, los objetos que la poblaban, pero sobre todo nos representaba a todos y cada uno de nosotros. Éramos una rosa para el otro. Teníamos la posibilidad y el reto de domesticarnos unos a otros. Si no creábamos lazos entre nosotros, aunque pisásemos el mismo aula, nos sentiríamos siempre distantes uno del otro, solos, sin conocernos, sin amarnos. Domesticar era lo mismo que cuidar de todo y cuidarnos unos a otros con corazón, sentirnos responsables de cuanto domesticábamos. Era la posibilidad de una convivencia saludable, pacífica y creadora. Era el reconocimiento de lo que era verdaderamente importante para nosotros. También las tareas y trabajos que hacíamos con libros, cuadernos, lápices, había que domesticarlos. No se trataba de hacer las cosas con esfuerzo, pero sí con dedicación y entrega. No se trataba de trabajar por obligación, sino como obligación, es decir, con una vinculación íntima. Como recordábamos una y otra vez, para hacer bien una cosa, amigo mío, hay que amarla. No era tanto cuestión de hacer lo que uno quería, sino de querer lo que uno hacía. Solo así podíamos vivir como lo hacía el Principito, a quien todos estos trabajos cotidianos le parecieron extremadamente agradables esa mañana. Hay una importante y siempre penúltima observación acerca de la vivencia del acontecimiento. Vivirlo, llevarlo hasta el límite, pero no en exceso. Es conveniente no agotarlo, ya que lo insuficiente al no agotar el interés es siempre preferible a lo excesivo. Lo que no se agota siempre puede ser retomado, reconsiderado, abordado de nuevo,
desde otras instancias y condiciones. El encuentro personal, el encuentro de los adentros. Siempre me ha gustado llegar sin prisas, a tiempo y con tiempo, a la clase. Tal vez porque siento la necesidad y la conveniencia de tener un tiempo para habitar en mí mismo y en la clase antes de que tenga lugar, en un nuevo día, un nuevo encuentro con los niños. Un tiempo en el que conectar con mi propio espacio interior, calmar mis ansiedades e inquietudes, respirar profunda y generosamente, dejarme envolver por el silencio y la quietud, conectar con mis propios circuitos energéticos, permitir que se abran y dejarlos fluir, visualizar algún niño o situación. Luego paseo por el aula, preparo los espacios, los materiales. Aunque sean hojas fotocopiadas, coloco cada una con plena conciencia de quién va a acogerla y trabajar con ella. Internamente pronuncio el nombre y evoco la presencia de la persona en cuya mesa estoy colocando el material. Si es invierno, enciendo los calefactores con los que contamos para que ya la entrada a la clase sea una especie de recibimiento caluroso, entrañable, amable y cálido. Si es tiempo de más altas temperaturas, abro las ventanas para que la clase se airee y el frescor de la mañana pueda acariciarlo todo. Miro la clase y escucho. Miro la clase y me dejo mirar por ella. En primero y segundo, como nuestra clase estaba en la planta alta, cuando sonaba la sirena que marcaba la hora de entrada, yo bajaba las escaleras y ahí estaban ya los niños, puestos en fila, junto a los niños de las otras dos clases del mismo nivel. Me encantaban las sonrisas, los saludos que me dirigían mientras yo descendía. Luego el gesto amistoso o el abrazo o el beso. Fue contemplando sus rostros iluminados como accedí al hondo significado del sencillo y diario gesto del saludo. Saludar era eso, dar la salud, desear el bien a alguien a través de la palabra o mediante algún gesto. El saludo que abría nuestro reencuentro cada mañana, cuando lo hacíamos con plena conciencia amorosa, resultaba una especie de bendición sencilla, una manera extraordinaria de empezar el día, simplemente por el hecho de que generamos salud siempre que ofrecemos amor. Nuestros saludos podían ser, por tanto, pequeñas e incluso fugaces, pero valiosísimas muestras de amor, humildes, pero poderosas ofrendas de reconocimiento y de encuentro con los demás. Cada saludo que dirigía a alguno de los niños o niñas de la clase era una oportunidad que se me ofrecía de expresarme y darme cuenta de su presencia como alguien que no era irrelevante para mí. Iniciábamos el entretejido de un nuevo día con la fina hebra del saludo. Sentía que cada vez que salía de mí un saludo afectuoso, sincero y cargado de ternura, hacia mí se vertía simultáneamente esa misma energía. La calidad de mi saludo consistía en llenar de mí mismo cada palabra, cada movimiento con los que efectuaba un saludo. Era un entregarme a mí mismo en cada saludo realizado. Al decir simplemente hola o buen día, se descorría un cortinaje que además de expresar mi reconocimiento del otro, me permitía reconocer cómo estaba, cómo vibraba, qué sentía mientras lo saludaba. Algún tiempo después subíamos todos. A partir de tercero, curso en el que nos cambiamos de aula y en el que eran ya más mayores, unas veces nos encontrábamos en el patio antes de entrar y otras yo les aguardaba ya en la clase. En más de una ocasión me encontraron finalizando mi ejercicio personal de relajación. Esos días se siseaban unos a otros invitando al silencio y a no hacer ruido. Me encantaba sentir cómo respetaban mi propio espacio y tiempo de meditación. Cuidaban especialmente bajar las sillas de las mesas. Conversaban muy a bajo volumen entre ellos. Una vez que yo abría los ojos, con mi mirada y también luego con mis palabras, les agradecía su respeto y consideración. Siempre dejaba unos minutos en los que nos saludábamos,
un tiempo en el que estaba especialmente atento a ver sus caras, sus expresiones, a escuchar sus conversaciones espontáneas. Estos primeros momentos eran muy importantes para recibir con qué vibración venía cada uno, qué centros o temas de interés destacaban en alguien en particular o como grupo. Observar las agrupaciones naturales que se formaban, los posibles aislamientos y soledades, el tipo de interacciones que libremente se daban. Antes de iniciar algún tipo de trabajo, nos dábamos un tiempo para instalarnos y encontrarnos, pero el encuentro de los adentros de cada uno difícilmente se da desde la intercomunicación mediada preferente e incluso exclusivamente desde los contenidos escolares clásicos, materias o áreas. Cuando el gesto pedagógico es, solo o fundamentalmente, ese puente por el cual el maestro hace llegar y descargar en la orilla del niño los paquetes de asignaturas, el encuentro queda reducido, empobrecido, degradado sin llegar ni afectar a lo más hondo y profundo de cada persona implicada en él. Sin embargo, cualquier tema o actividad relacionada con cualquiera de las materias del currículum podían servirnos a modo de pequeñas barcas que nos conducían hasta la orilla del otro. Podíamos reconvertirlo todo en un lugar y tiempo de cita y encuentro con los demás. Aprovechar todo aquello que nos permitía estar más adentro de nosotros mismos y sentirnos más cerca del compañero. Es triste y lamentable que tras un buenos días mecánico y automático, la primera experiencia de encuentro con un nuevo día de clase sea conducida por las palabras como abrimos el libro de lengua por la página. En primero y segundo, la primera actividad era siempre conversar, sentados en círculo en la alfombra, porque sabíamos y aceptábamos que cualquier momento era el mejor momento para encontrarnos, acoger y dejarnos acoger por la palabra propia y de los demás. Precisamente por eso es por lo que el primer tiempo de cada día lo dedicábamos a hablar, pero a hablar de nosotros, sobre nosotros y entre nosotros. Comprobé cómo reservar su tiempo específico a la expresión y comunicación es lo que permitía y favorecía que luego éstas se integrasen de manera natural y espontánea en el transcurrir de toda la jornada escolar. Los lunes realizábamos nuestro telediario de noticias del fin de semana, o de aquellas anécdotas que nos hubiesen sucedido hacía más tiempo, pero que queríamos compartir con los demás. No solo estábamos favoreciendo la expresión oral, sino propiciando el lento y sutil bordado del tejido de la amistad y del conocimiento de los demás. Cada intercambio vital a través de la palabra servía para crear y afianzar lazos, nos fortalecía como grupo. La malla afectiva grupal no se da por sí sola. El entre, como espacio de comunicación y encuentro, no es un espacio objetivo, sino que hay que crearlo y mantenerlo y consolidarlo y afianzarlo. No es lo mismo cuando la expresión, oral o escrita, queda reducida, empobrecida, limitada a ser un mero medio, un instrumento. De hecho, hablamos de las materias instrumentales. Un mero vehículo para el transporte e intercambio de datos y conocimientos académicos o escolares. Los intercambios conversacionales que solo giran en torno a las asignaturas, alrededor de las explicaciones y ejercicios de las diversas materias, no necesariamente llevan al encuentro personal, difícilmente afirman al sujeto ni constituyen grupo. Poco a poco, y a través de los años, nos fuimos encontrando y reconociendo desde el compartir nuestras sencillas experiencias de vida, nuestros recuerdos y expectativas, desde ir aceptando y queriendo al otro desde donde está, desde y en lo que cada uno es, desde la transferencia de nuestras mejores energías a través de un ejercicio experiencia que llamábamos la rueda de la amistad, desde el compartir, sobre todo compartiendo lo mejor de cada uno, ofrendándonos a los demás como regalo.
Las aventuras de Pinocho. Pinocho y la rueda de la amistad. Por la tarde, Pinocho decidió irse a una placita del pueblo. Le encantaba sentarse en un banco, cerrar los ojos y escuchar el canto de los pájaros. Otras veces miraba las nubes, jugaba a ver a qué cosas se parecían y hasta les ponía una música distinta a cada nube. Estaba Pinocho escuchando el cantar de los pajarillos cuando de pronto oyó un enorme jaleo. ¡Pelea! ¡Pelea!, gritaban unos niños que estaban jugando a la pelota. Pinocho abrió los ojos y vio que dos niños estaban golpeándose e insultándose. Los demás estaban mirando cómo peleaban. Pinocho se acercó a ellos. Los niños se quedaron quietos al ver a un muñeco que andaba y hablaba y que además estaba llorando. ¿Por qué lloras, muñeco?, preguntó uno de los niños que se estaba peleando. Porque cuando veo que la gente no se quiere, la tristeza llena mi cuerpo de madera, respondió Pinocho. ¿Y qué podemos hacer para que dejes de llorar?, le preguntó el otro niño que estaba peleando. La rueda de la amistad, contestó Pinocho, mientras pasaba una mano por sus ojos húmedos. ¿La rueda de qué?, dijeron todos los niños al mismo tiempo. Pinocho les explicó lo que era la rueda de la amistad. Les dijo que formaran un círculo, como si fuese una rueda. Luego tenían que cerrar los ojos, unir sus manos y pensar en el pecho. Ahí les dijo Pinocho que teníamos el solito del quererse, del amor, y comentó: cuando ese sol es grande, nunca molestamos ni nos peleamos con nadie. Los niños lo hicieron, siguieron después jugando y se divirtieron mucho juntos. Pinocho se marchó contento de haber hecho feliz a la gente. La rueda de la amistad fue un ejercicio experiencia que nos acompañó todos los viernes durante primero y segundo. Nos sentábamos todos en la alfombra, en círculo. Un pequeño Pinocho estaba en el centro del círculo. Nos cogíamos de la mano y cerrábamos los ojos. Ejercicio experiencia, la rueda de la amistad. Deja que tus párpados, por su propio peso, se vayan cerrando poco a poco. Siente la agradable sensación de tus ojos suavemente cerrados, sin ninguna presión, sin apretarlos. Cerramos los ojos no para no ver, sino para ver por dentro. Déjate acariciar por dentro por la música que está sonando. Siente el contacto de tu mano con la mano de los compañeros. Asegúrate de que no aprietas, como si las manos estuviesen imantadas, pegadas una a la otra, pero sin apretar. Deja que tu mano exprese sin palabras un mensaje de cariño, de ternura, para el compañero o compañera de tu derecha y de tu izquierda. Piensa que ese mensaje lo haces llegar a todos los de la clase. Si has tenido algún roce o problema con alguien esta semana, piensa en él y en que, a través de los compañeros, le llegue ese mensaje que expresan tus manos. Piensa ahora en el solito, centro de energía del pecho. Piensa en él irradiando, liberando una potente energía amorosa en todas las direcciones. Piensa que un rayito de luz sale de tu pecho hasta nuestro amigo Pinocho. En él se unen y recogen nuestras mejores energías y nos la devuelve multiplicadas por el número de los que estamos hoy aquí. Siente cómo eso hace que tu solito del pecho crezca más y más, se haga más luminoso y radiante. Siéntete lleno de esa energía maravillosa. Mientras sigues pensando en ese sol del amor que todos tenemos dentro, repite internamente, como un pensamiento sentido, como un sentimiento pensado, algunas de nuestras frases mágicas. Juntos trabajamos y nos divertimos, juntos jugamos y aprendemos. Cada día que pasa nos queremos más y más. Cada uno de mis compañeros, mi maestro, es un regalo para mí. También yo soy un regalo para ellos.
En el momento único singular de cada viernes podían surgir otras frases que se iban añadiendo a estas otras que solíamos reiterar más frecuentemente. Siéntete unido a todos y a cada uno de los que formamos esta rueda de la amistad. Siente cómo llega hacia ti el cariño, la amistad, la energía de todos tus compañeros y compañeras. En silencio, sigue disfrutando unos minutos de lo bonito de la amistad. El encuentro personal era nuestra moneda habitual de cambio, la materia prima de nuestras interacciones o transacciones vitales, con su cara y su cruz, y en su doble vertiente o dimensión de don y tarea. El encuentro es un don cuando tengo la oportunidad de acoger y vivir al otro como alguien que me ayuda a ir descubriendo y reconociendo mis posibilidades y limitaciones, mis luces y sombras. Cada encuentro es invitación, sugerencia, reto y un regalo porque en él puedo ir reconociendo cada vez más y mejor quién soy. La relación con los otros me ayuda a ser más yo mismo y hacerlo de una manera más total, integral e integrada. Pero solo es así cuando los encuentros permiten percibir las cualidades, actitudes y valores que otros expresan y que también pueden ser actualizados y manifestados por mí. Cada niño o niña tiene en el encuentro la posibilidad de relacionarse con aspectos, partes o dimensiones de sí mismos que no reconocen y viven suficientemente. Esa posibilidad, sin embargo, hay que favorecerla, impulsarla, sostenerla, a veces incluso crearla. Si el encuentro en la escuela es básica y fundamentalmente encuentro con una asignatura, con explicaciones académicas, con ejercicios y exámenes, todo lo anterior y todo lo que sigue a continuación seguirá siendo asignatura pendiente. Es preciso llegar a reconocer que el otro es algo más que una espalda que se interpone entre uno mismo y la pizarra. Por eso la disposición espacial de una clase tiene que favorecer y propiciar múltiples y variados encuentros. Un compañero o compañera no es una simple superficie, un volumen que irrumpe delante de uno, sino alguien con el que convivo y con el que puedo encontrarme y comunicarme. No basta el que los niños estén juntos compartiendo unas actividades comunes en un mismo espacio. Una clase, como grupo, es mucho más que un conjunto de soledades en compañía. La experiencia escolar no puede quedar en una parodia, en una especie de caricatura de la convivencia humana, aunque se trate de personas de corta edad. La experiencia escolar ha de ser, sobre todo, una experiencia de encuentro personal, una experiencia humana de relación y comunicación. En el encuentro a veces nos perdemos. Muchas veces los encuentros no están exentos de tensión o dificultad. No todos los encuentros son gozosos o nos colman de alegría. No con todos podemos encontrarnos de la misma manera. No todos buscamos lo mismo cuando vamos hacia otra persona. Muchas veces ni siquiera sabemos qué nos lleva a encontrarnos con otro o alejarnos de él. Otras, olvidamos o nos defendemos de la novedad del otro con lo que ya sabemos de él. En no pocas ocasiones, nuestros encuentros se llenan de prejuicios, expectativas, hábitos, costumbres, normas, suposiciones, malentendidos, malas intenciones, ocultas, secretas, inconscientes. Justamente gracias a los encuentros todo eso se moviliza, se expresa, se advierte, se toma conciencia de ello, se reorienta, se transforma y nos transforma, nos hace evolucionar, crecer. El largo y tortuoso camino de ir haciendo poco a poco del encuentro humano un espacio para la transparencia.